Yo creo que cuando uno tiene una chispa de una llama de justicia social dentro de uno, pues uno sabe que para tú poder verla realizada, tienes que ejecutarla, porque nadie lo va a hacer. Entonces cuando uno nace con esa herida, tú cada vez que ves esa cicatriz, conoces el dolor. Y cuando tú ves que los que dirigen tu país no tienen esa cicatriz, no conocen el dolor, pues llega un punto en que tú dices, alguien tiene que hacerlo, no veo a nadie en el panorama, pues nosotros tenemos que empujarlo. O sea, no es fácil cambiar tu vida. O sea, tú tienes tus proyectos de la finca, me imagino. Y dos hijos chiquititos, uno, una esposa, y uno abandona eso por el mejor beneficio de toda una civilización. Y lo que yo hago es decirle a la gente, no soy yo, no es el gobierno, eres tú la solución. Actúas tú con tu vecino, con tu amigo, con tu pariente. Actúa tú. Olvídate de que va a venir un salvador. No, eso no existe. Actúa tú. Y a nivel comunitario se logra mucho. Aquí yo siempre he estado claro de que contra el sistema yo voy a perder. De que la ganancia la va a obtener el pueblo actuando ellos. Es un desarrollo social, es una civilización que va a cambiar y te lo juro que va a cambiar. El único miedo que en mi vida sentí fue el que iba a perder tiempo de mi vida fuera de compartirlo con mis hijos y con mi esposa. Ese fue el único miedo. Y lo internalicé como un sacrificio. Pero a la guagua de mi esposa le cortaron la línea de los frenos. A mí... A esas cosas me refería. Ajá, Ya están pasando, te estaban persiguiendo recientemente. Hace tiempo en mi casa el helicóptero de Fura, cuando estaba Ricardo José y yo controlando esos malandrines, se iba en el techo de mi casa y se quedaba ahí como 5 minutos resoplando 5 veces, lo hicieron 5 veces. Y eso está grabado también. Ellos ven un enemigo en nosotros, porque no soy yo. Movimiento de conciencia del pueblo. Y en muchas personas que lo componen. Ahora ellos tienen el miedo. Y cuando tú te das cuenta que traspasaste el miedo, estás ganando. Y estamos ganando. Va a tomar tiempo. Tal vez no sea yo. Pero vienen generaciones detrás que si tú cultivas esa semilla, va a germinar. Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Eliezer Molina. Un placer tenerte aquí de visita. Boricua, caficultor, candidato a gobernación en este momento, con sus problemas como todo, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para contar un poquito de su historia. A mí siempre me gusta comenzar hablando desde los comienzos. ¿Cómo comienza tu interés en este caso en la agricultura? Como que, ¿en qué momento en tu vida entra eso y tu interés? En la agricultura, primeramente, pues yo vengo del municipio de San Sebastián, que es un municipio agrícola, y para el tiempo que yo me crié cuando chamaquito, pues esa era la industria número 1 allí, y yo me crié dentro de un cafetal, y viendo los cañaverales, cómo los cortaban y le prendían fuego, y la central quemando, y toda esa cuestión. Entonces en la escuela nos daban cursos de agrícola, y nos ponían, qué sé yo, por decirte un ejemplo, a castrar a los cerditos desde la escuela intermedia, hacer injertos con distintos tipos de cítricos, y va creciendo uno en ese ambiente. Entonces pues es algo que tú no te puedes despegar porque ya está dentro de ti. Y yo creo que hay una base, una formación en ese campo desde chiquito, que es algo pues que lo llevo en el corazón. Sí. Y luego pues cuando uno entra en un grado de madurez y de educación, comprenden otra faceta, la importancia de la agricultura. Exactamente, eso te quería preguntar. Desde chiquito, como que te están dando todas estas herramientas, pero te interesaba, era, o sea, además, a pesar de que era tu entorno, era tu patio, tu playground, todo eso, pero te interesaba sembrar o tú lo veías como que... Cuando pequeño aprendí a amar la agricultura y ya de adulto aprendí a aplicar la agricultura. Y pues son distintas facetas que se complementan y logran el que uno pueda ser feliz
trabajando la agricultura, porque uno lo que tiene que buscar siempre es la felicidad. Y porque para eso es que vinimos al mundo, a ser felices. Y si tú eres feliz haciendo algo, yo creo que ya tú eres rico. Olvidándonos del capital monetario que tú puedes obtener, si tú eres a gusto con lo que tú haces, usted es rico. Brutal. Sí, sí, porque ya tú sabes que si tú trabajas la tierra, eso te da lo que necesitas para vivir, lo esencial. Claro, y da trabajo, da disciplina. Da tantas cosas, ¿sabes? No tan solo tú cultivar, por ejemplo, el tú tener la capacidad de sentarte debajo de un árbol y escuchar los distintos sonidos de las aves y aprender a identificar cada cual, a qué hora cantan, cuándo se aparean y todo eso, esa interacción con el medio ambiente es algo bonito, es algo hermoso, que quien tiene la oportunidad de vivirlo, pues jamás atentará en contra de ella. Jamás. Brutal, sí, no, es tremendo porque te acabo de conocer y aquí llegaste, aquí en el patio pues tenemos un poquito de bosquecito Sí. y ahí hay pues, carpinteros, ahí hay reinitas, pero tú llegaste y lo que hiciste fue pararte allí, mirar y absorber todo ese entorno y por Sí. eso en ti se nota que de verdad tú lo aprecias y por eso es que está tu batalla. Sí, rápido escucho el sol sal y uno lo identifica y sabe es algo sí, bonito, algo bonito, algo bonito. Qué brutal, tú sabes mucho más que yo de eso, Es pero algo pues, bonito. que eso es lo chévere, que yo me crié más en la ciudad, me crié un poco más desconectado de eso, pero pues me crié más en el mar y en otro entorno, pero las personas que tienen ese conocimiento y eso, que lo puedan compartir es importante, porque si no cada vez nos vamos desconectando más de la naturaleza y ahí es como que la base del problema quizás. Totalmente de acuerdo. Yo sé confeccionar pasteles, alcapurrias, yo hago arroz pastelado, lo hago todo al carbón y yo hago eso frente a mis hijos y les digo cómo lo tienen que hacer para que ellos aprendan a hacerlo y lo desarrollen y le demos continuidad a todas estas prácticas que literalmente marcan la historia de un puertorriqueño que está al acecho de desaparecer. Sí. Porque no podemos negar de que tenemos una invasión cultural que ha hecho que el puertorriqueño se separe un poco de lo que es su etnia, su cultura, y trate de, por culpa de la globalización, imitar otras culturas y desaparece un poco esa marca distintiva de lo que es un puertorriqueño. Sí, de nuestra tradición y cultura, en la comida, claro. en cómo se trabaja la tierra, claro. En esas técnicas que... Lo vemos en la música, lo vemos en el idioma, lo vemos en nuestro sistema de educación. Tú estás viendo que todo el tiempo nuestra cultura está al acecho. Y yo soy puertorriqueño y jíbaro de orgullo. A mí eso no me lo quita nadie. Y trato de que en la medida que pueda, poder traspasar lo que uno aprendió para darle continuidad y que no desaparezca. Bien, brutal. Me estabas hablando de que en escuela te estaban dando estos cursos y estas herramientas que es lo que yo consideraría casi a grado de agronomía en universidad, lo de hacer lo de los cerditos, castrar un cerdito, que eso está brutal, pero entonces, ¿qué tú estudiaste? Como que ¿estudiaste agronomía o estudiaste...? No, yo me gradué de ingeniería civil. Okay. Yo me gustaba mucho esto de la agronomía, en un momento dado pensé estudiar agronomía, pero en la medida que fui creciendo, por alguna razón me gustó mucho la ingeniería y cómo uno poder construir. Y luego que fui estudiando ingeniería, nunca se me olvida, en la parte de diseño del concreto reforzado. Yo ahí me puse a pensar y yo decía, ¿de verdad tú quieres pasar toda una vida diseñando un edificio? Y me sentí como que monótono, aburrido, sentí como que yo iba a hacer algo que no me iba a hacer feliz. Wow. Que verme en una oficina dibujando un plano para que un edificio no se caiga, de verdad que yo iba a resumir mi vida en eso. Y yo entendí que no era lo correcto, que es algo muy bonito. Yo aplaudo a las personas que se dedican a eso. Exacto. No les voy a faltar el respeto en lo que hacen, es algo esencial. Pero entendí que tenía que hacer algo más. Y ahí es donde nace mi vocación por ayudar a los demás. Por preservar nuestros recursos naturales. Porque cuando empiezo a tener el conocimiento de cómo se desarrolla una ciudad, una infraestructura, pude ver lo que nos venía para encima. Pude ver que iban a destruir todos nuestros recursos naturales en busca de un beneficio capital para un sector que iba a utilizar una isla caribeña llena de recursos para su beneficio económico. Entonces ahí va naciendo
este deseo de defender todo lo que es nuestra isla, nuestros recursos naturales y al más necesitado, porque yo siempre he entendido que para tú poder ser feliz, tú necesitas que los demás sean felices también, porque solos no somos nadie. Exactamente. Y ahí es que empiezo a tratar de, en lo poco que puedo, ayudar a los demás y van haciendo este sentimiento de que tú te sientes bien cuando puedes darle la mano a alguien que no tuvo tal vez la oportunidad que en la vida tú tuviste, porque nosotros no escogemos en el seno familiar donde vamos a nacer, nosotros no conocemos ni dominamos el punto geográfico donde vamos a nacer, tú no escoges si va a ser en la costa, si va a ser en el campo, si va a ser en la ciudad, eso tú no lo escoges, la vida te pone ahí. Pues uno tiene que trabajar con eso para que los demás puedan entender que ser puertorriqueño no es solamente estar en el campo sembrando, no es solamente estar en una playa surfeando o buceando o en un bote navegando. Ser puertorriqueño es todo. Sí. Todo lo que nuestra isla nos puede ofrecer y nosotros tenemos que defenderla para que les pueda ofrecer eso a las próximas generaciones. Sí, el artista, el agricultor, el músico, el político, el que está en leyes, son el que está representando y puede aportar algo eso puertorriqueño. Lo que pasa es que a veces uno se enfoca, el modernismo se ha enfocado más en aportar a ti mismo en vez de ese despertar que tú tuviste, de que tú te sientes bien cuando aportas a los demás, que yo me siento que estoy en un momento así como que valoro mucho eso. Tú, creo que mientras estaba hablando, estaba identificando que me dijiste antes que tú de niño tenías una fase que amaste la agricultura y después una fase que respetaste la agricultura o viste el valor de ella. Creo que en ese momento es que como que de momento viraste para atrás, ¿verdad? ¿Estabas en San Sebastián o estabas en dónde estabas estudiando? O sea, en ese momento, ¿en dónde estás? Ya yo estaba en San Juan. En San Juan, sí, de verdad. Sí, porque wow. yo me vine a los 17 años para San Juan para estudiar ingeniería. Y wow, ya estando en San Juan, en Puerto Rico la economía cae en el 2006 a unos niveles descomunales. Exacto. Ahí, adicional a la ingeniería, pues empecé a estudiar economics, que no es lo mismo que economía, es un concepto que evolucionó hacia la explotación de los materiales. Okay. Cómo tú coges un producto y tú decides cuánto inviertes en él, cuánto vas a ganar por invertir en él. Si tú tienes unos equipos, cuánto va a ser la vida útil de esos equipos, los gastos por mantenimiento, si se necesita reemplazar a lo largo de su vida útil, todas esas cosas, okay, que es lo que utiliza el sistema en contra de nuestra sociedad. Entonces, pues ahí yo, teniendo esta conocimiento, decido utilizarlo ahora en contra del sistema que aplasta mi sociedad. Brutal. Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, en la agricultura, Puerto Rico es una colonia, eso es algo estipulado. Nosotros tenemos unas limitaciones políticas que evitan que el gobierno a nivel estatal o a nivel municipal tenga la capacidad de exportar e integrarse a la economía mundial, pero no así las personas en su carácter privado, porque los Estados Unidos desarrollaron un modelo económico de consumo y producción para las empresas foráneas establecidas aquí. Ahí me doy cuenta que por condiciones geográficas, Estados Unidos y otros países que son altamente consumidores tienen una deficiencia en cuanto a oferta y demanda, y una de ellas son los productos agrícolas, porque por sus condiciones de clima están incapacitados de producirlo, por más dinero que tengan y por más poder militar que tengan y por más de lo que sea, no pueden. Exacto. Entonces ahí yo digo, espérate, en vez de yo tener un jefe, yo prefiero tener un cliente. Y ahí yo digo, ok, ¿qué él necesita que yo puedo simplemente desarrollar aquí en Puerto Rico con nuestros recursos? Y ahí, sacando números, pues veo que el café, producto número 1, y yo solo sé hacer desde chiquito, yo pues por aquí es que vamos. Qué cool. Y ahí es que arranco, pero no solamente el café, ¿sabes? También el cacao, cítricos, farináceos. Hay un sinnúmero de productos que los puertorriqueños lo pueden hacer hoy, que tú no tienes que esperar aquí que llegue la Coca-Cola o que llegue, qué sé yo, cualquier multinacional, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que el gobierno simplemente nos entrenó para que nosotros fuésemos consumidores y trabajadores de estas empresas y no generó empresarios nacionales. Por eso desde pequeño te enseñan a hacer un resumen y no un plan de negocio. Exactamente. Entonces ahí es que nosotros vamos con todo este proyecto que hemos ido por todas las comunidades enseñando a que hagan un plan de negocio utilizando sus recursos. Y yo creo que una de las facetas más productivas que hemos podido desarrollar, porque cuando yo veo personas, hace poco estábamos frente a la fortaleza y habían unas manifestaciones y hay distintos
con capucha y estamos frente allí a la policía y de pronto uno de ellos se quita la capucha y me da un abrazo y me da las gracias y me dice, yo te tengo que dar las gracias a ti porque yo estoy estudiando ingeniería y ahora mismo yo tengo 9 cuerdas en Moca que las cultivé en plátano y yo lo hice gracias a ti por haber escuchado lo que tú hiciste, lo que tú estás diciendo, cómo tú presentaste todo esto. Me motivó a mí a utilizar unos terrenos que mi familia tenía allí simplemente sin hacer nada y hoy día yo estoy generando dinero por esos consejos que seguí que tú me diste y yo te doy las gracias y me dio un abrazo y volvió, se puso la capucha y siguió y a mí un poco me da risa porque ya para qué se pone la capucha ya todo el mundo lo vio sí, pero que él necesitaba enseñarte la cara, o sea, a ti está el respeto, había que darte tú vas viendo que no es en vano el sacrificio que uno hace porque no ganamos dinero en esto, no cobramos, esto ha sido gratuitamente, pero en la medida en que yo me vaya de este mundo y yo pueda dejar una civilización de puertorriqueños conscientes de lo que es nuestra isla, de lo que es nuestra cultura y de que ellos sean prácticos, ganamos. Sí, es brutal porque para todo proyecto autogestionado, todo empresario sabe que uno necesita un empujón o una persona que te dé la confianza, que uno diga, y ese chamaco lo vi en ti, está brutal el que también tú eres una persona que está en todas partes, en Puerto Rico ahora mismo, dándole para arriba y para abajo a todos los proyectos, y que uno, o sea, se puede dar esa situación de encontrarse contigo y darte el abrazo y decir, hecho gracias, hermano. ¿En qué momento, ya ahí me estás contando, ya en este momento estás en San Sebastián o dónde es tu finca? En Maricao. En Maricao. En Indiera Fría. Estoy en la zona más remota que tiene Puerto Rico, en el último refugio indígena, por eso se llama Las Indieras. Wow. Porque cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, que fueron poco a poco confinando a las poblaciones indígenas, el último refugio que encontraron fue en Las Indieras. Wow. Y allá estamos, en la zona... lo más difícil de llegar. En la zona más pobre, pero más rica. Rica porque es rica en recursos, es rica en suelo. Puerto Rico tiene 22 suelos, 12 de ellos son cultivables, que a nivel de proporción ningún lugar en el mundo tiene esa capacidad. Wow. Y yo te diría a ti que Maricao de esos 12 posee como 11. Y un clima sumamente ideal, que tiene una precipitación muy buena. Temperatura ideal. Unos suelos con retención de agua lo suficiente como para hidratar una plantación, por eso tú vas y las ves verdecitas. Entonces, como son pendientes inclinadas, pues drena y no crea saturación y no te mata las plantaciones por saturación. Wow. Y ahí tú ves que el plátano se ve muy bonito. Tiene todos los elementos. Perfecto. Qué brutal, hermano. Pues me alegro que haya encontrado ese rinconcito, en verdad. Chacho, eso es oro. De recursos allí y que una persona que lo pueda utilizar, ¿verdad? Y que está haciendo. Pero entonces, ¿en qué momento ya tú estás con todos tus proyectos, ya estás trabajando la tierra nuevamente, tuviste ese despertar como que hacia la conservación y como que volver a la tierra? ¿En qué momento tú empiezas, de la forma que yo te conozco, es porque empiezas a usar las redes sociales para llamar la atención de diferentes situaciones? Ahorita me dijiste que uno de los primeros, o el primero que hiciste fue poco después de María, pero es bien interesante que después de ahí pues seguiste utilizando esa herramienta como para llamar la atención proyectos ilegales de conservación, pero que ahora escuchando tu historia está bien interesante que el primero sí fue como que para me imagino que llamar la atención de las necesidades que estaban pasando después de María. ¿Cómo fue ese proceso? Tan pronto pasó el huracán María, que por primera vez coge mi señal mi teléfono como al mes, pues entonces yo escucho a un títere gobernador decir que todo está bien, y yo pues veo que no nada está bien. Exacto. Veo que unas comunidades en Tuabaja se ahogaron, comunidades que simplemente los alcaldes le daban los permisos en lugares invadidos, aunque fuesen zona inundable, por buscar votos, y uno tiene que ser simplemente consciente de lo que estás haciendo, o sea, porque eso es una trampa. Es una trampa que si de pronto viene un evento como el que vino, te vas a ahogar. Y yo por buscar un voto te fui, te puse un contador de agua y de luz, y tú piensas que actuaste correcto, y eso no es real. Y entonces veo eso, subo entonces a Maricao y ya va un mes. Y allí hay una excavadora removiendo el material que está en la carretera, y tan pronto nos abren paso que yo cruzo, sale la gente del monte
gritando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, que no tienen medicamentos. Y cuando tú ves eso venir y tú no estás preparado, porque yo no llevaba ni suministro. Sí, todos éramos víctimas, individuos por ahí a la deriva. Cuando yo veo eso, pues me molesto. Me molesto y me entra esta rabia. Y cuando bajo furioso. Y naturalmente el único medio que tú tienes para poder canalizar lo que tú quieres expresar sin que te impongan lo que tú vas a decir son las redes sociales. Entonces ahí pues escojo Facebook y empiezo a hablar, a decir lo que nos está pasando. Y de ahí en adelante pues encontré una herramienta que me permite llegar a cientos de miles de personas. Sí, es algo que democratiza. De momento ya están suficientemente desarrolladas estas plataformas que te da ese espacio a que si la gente lo comparte, tienes lo mismo que te da un radio o un canal de televisión. De hecho, llegamos a millones de personas. Wow. Mi página llega a 3 millones de personas mensualmente. Wow. Pues ya cuando uno ve eso, tú dices, espérate, aparte de un reclamo, podemos construir un mejor pueblo, una mejor sociedad. Y ahí es que comenzamos entonces a llevar este discurso de cómo, según mi punto de vista, y según mi pensamiento político y económico, podemos desarrollar nuestra isla y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Y nuestro movimiento, que sea movimiento de conciencia, lo que pretende es eso, crear conciencia. No pretende hacer ni un partido político, ni ganar elecciones, ni nada por el estilo. Aprendimos simplemente a que los medios corporativos, ellos buscan la noticia. Y nosotros necesitamos llegar a la audiencia, pues nosotros tenemos que generar noticias para que ellos nos lleven a la audiencia. Y lo que hicimos fue utilizarlo a ellos y no ellos a nosotros. Aunque siempre hay un beneficio común. Exacto. Porque al ellos llevarnos ahora a sus medios, pues van a obtener audiencia. Pero ahí es que yo quiero llegar. Y en la medida en que nosotros llegamos ahí, ya la semilla que se sembró no la van a poder destruir porque va a germinar. Y lo estamos viendo. O sea, estamos viendo cómo cuando sacamos al gobernador Mequetrefe, vimos cómo es efectivo. Cuando sacamos a Tania Vázquez la sacamos de ahí. ¿Y quién ganó con que Tania Vázquez fuese removida de su puesto? Los recursos naturales. Los recursos naturales y el pueblo. Los recursos naturales, que eran los que estaban al acecho. Sí. Y yo creo que eso ha sido un logro que ya tú puedes medir sectores positivos de lo que tú estás haciendo. Sí, ya en este momento ya tú estás mucho más activo utilizando las redes sociales y mucho más... quiero hacerte esta pregunta en este momento. Tú me dijiste que no usabas, o sea, casi no usabas las redes sociales. ¿Cómo fue eso? Porque de por sí ya una persona que viene se le da miedo a coger el celular y hablar. ¿Cómo fue ese proceso? A progresivamente, de verdad, llamar a nombre, apellido, a como que a construir esa confianza y esa de esto. Fue gente que viste el apoyo en la gente rápido. Como que qué cosas tú podrías identificar que de 0 a 100 te ayudaron a construir esa confianza. Mira, te puedo decir honestamente que yo detesto estar hablando en público. Yo detesto estar hablando en público. A mí no me gusta. Porque las personas suelen ser crueles y en la medida en que no tienen el argumento y para debatir, recurren al insulto, a la burla. Y en Puerto Rico tenemos un enjambre de personas así. Y cuando tú tienes una masa fanática y tú le dices la verdad, que la verdad es una, tú no la puedes medir ni por unidad ni por volumen, pues empiezan a atacarte y a burlarse haciendo ridículo ellos. Porque ellos son los que están mal. Si Puerto Rico tiene problemas, ahora mismo es el producto de la mayoría, de las decisiones de la mayoría, no de la minoría. Exacto. Y ya llega un punto en que yo dije, pues mira, que se burlen, que peleen, que griten, pero la verdad es una y no me van a callar. Sí, te da la tranquilidad, te la da y que estás del lado de la verdad. Y eso. Yo dije lo que yo entendía que era lo correcto, porque tampoco me la sé toda. Y soy feliz con decir lo que yo entiendo que es lo correcto. Y hasta el día de hoy, pues mucho de lo que hemos dicho se ha reafirmado, lamentablemente, meses después, años después. Pero ya esa trayectoria la gente va diciendo, mira, pero sí, esta gente dijeron eso hace tiempo. Y eso nos fue dando credibilidad. Y la credibilidad nos ha llevado ahora a tener una audiencia que sabe que es genuino lo que hacemos. Porque primero que lo hacemos de forma genuina y segundo que el resultado pues es medible. Y ahí estamos y no vamos a parar. Hasta el día que cierre los ojos. Brutal, ese día nos paran, pero sí. viene una generación
como Ángelo que está aquí con nosotros, mucho más que somos consciente. jóvenes y van absorbiendo todo lo que uno va haciendo y ellos nos van a superar a nosotros porque van aprendiendo lo que nosotros sabemos y van a desarrollar aprendizaje de nuestros fracasos y vamos edificando una civilización mucho más avanzada. Brutal. Y eso es lo que nos enfocamos. Brutal, sí, sí, es ser un líder, hay que ser un líder y de momento pues sea lo que lo logres tú o lo logres los próximos, estás dando grandes pasos adelante para lo de Puerto Rico. Toma tiempo. Lo que hace falta, toma mucho tiempo definitivamente. Entonces, estamos, estás en tu finca, ya estás utilizando las redes sociales, pasa lo de Ricky Renuncia, estás bien activo con conservación, que es uno de los temas que yo sí vi muchos de los lives del principio, pero cuando en verdad me pegué a tu contenido fue cuando vi que estabas atacando a recursos naturales, al Departamento de Recursos Naturales por todos los proyectos ilegales que están pasando y yo me impresionaba cómo tú estabas presente en toda la isla. ¿Cuál fue un primer proyecto que como que obviamente, o sea, que despertó, o sea, voy a usar esta herramienta y estas plataformas que ya tengo para no solamente proteger a la gente, o sea, proteger al más necesitado, sino a los recursos naturales, a la tierra, sea esos terrenos en Isabela, que las dunas que están en riesgo, que está pasando por todo Puerto Rico, como que cuál... Mira, cuando se hace la ley 22, que empiezan a venir los multimillonarios estos que no... Eso fue después de María... antes, eso de Luis Fortuño para acá. Okay. Yo veo que empieza esta migración de personas a acaparar nuestros recursos de alto valor ecológico para ellos generar alto volumen capital y empiezan a construir en lugares donde no se debe construir. Entonces va viendo uno una métrica y va viendo que va en un ritmo acelerado ese crecimiento y llega a un punto cuando gana el desastre de Ricardo Rosselló que botó la bola. De momento un boom de construcción en todos los lugares y empiezan, que es lo que más a mí me duele, las personas a levantar su voz porque se vieron afectados de forma directa. Por ejemplo, me empiezan a llamar muchos surfers porque empezaron a construir en el lugar donde ellos se estacionaban. Exacto. Me empezaron a llamar muchos surfers porque empezaron a construir en lugares donde ellos surfeaban y ahora el viento pues no va a desarrollar la ola de la manera en que... Pero esto se está diciendo hace años. Sí. Y no estoy criticando a los surfers, es un ejemplo. Sí, pero es eso, es que uno no grita hasta que te veas afectado tú. Nos pasó a todos. Pues estás observando que tu comunidad está afectada, pero hasta que no te quitas tu placer o tu espacio, pues no vas a gritar. Antes, lo entendí perfectamente. Yo lo decía, y pues un loco que está hablando. Pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y cuando el diablo llegó, pues entonces el grito es de desesperación y la acción debe ser a igual magnitud de proporción. O sea, si ellos empiezan a construir aceleradamente, pues tú tienes que tu reclamo llevarlo entonces de forma acelerada. Y nos metimos en los proyectos y por decirte un ejemplo, en el proyecto de Playuela, a mí en el verano del 2018 me dijeron, mira, Tania Vázquez va a darle los permisos a esa gente. Hay una señora que estaba a cargo de ese proyecto y yo la llamo y le digo, mira, van a construir allí. No, eso nosotros ganamos eso hace años y eso es imposible. Y yo le mira, sí, llevan 25 años en esa batalla. Le digo, no estoy restando nada a lo que ustedes están haciendo. Es que ahora van a hacer de es la que suya. Te estoy diciendo de que le van a dar los permisos para que construyan. Ilegal o no ilegal, esa gente va a comenzar a construir. La señora simplemente decidió ignorarme y me invitó allí para que yo aprendiera cómo era que ellos habían hecho las cosas. Al año voy pasando para un proyecto que están haciendo en Isabela y empiezan las quejas. Me dicen, mira, Eliezer, dale para acá porque están construyendo aquí y ves lo que te digo, ¿sabes? Hubo que esperar a que llegara el momento. Cuando eso ocurre, ya nosotros tenemos como 4 proyectos en las mismas condiciones, incluyendo el Muelle de Azúcar en Aguadilla, en Middles, y cuando tú vas viendo ese patrón tan constante, nos metimos allí, generamos noticias, entonces los medios fueron detrás de nosotros a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que estábamos haciendo allí. Le explicamos
Entonces ahí ellos empiezan hicieron un programa semanal, vamos, de la construcción en las costas y Si quieres contestar y seguimos un poquito por eso, tú, relax. tranquilo. Entonces, con la construcción en las costas y ellos vieron que había una tendencia marcada. Ahí empezamos a decir lo que está ocurriendo. Sí, la construcción que estaba en la loma, que era como un mogote. Cortaron el calzo. Que cortaron el calzo, el proyecto de Loíza. Cortaron el calzo. Entonces, cuando yo veo la contestación de Tania Vázquez, que te dice que tú puedes construir allí porque ella no vio ningún mogote, te da una muestra de la total ignorancia de esta persona a lo que está hablando, porque cuando mencionamos el calzo significa que tú tienes una roca con alta concentración de yeso, cal y magnesio. Eso hace que con el contacto al oxígeno, pues la palabra se meteoriza, y me explico. Se meteoriza es que las partículas comienzan a desprenderse y se hace polvo. Luego es que viene la erosión, cuando tú ves que la cosa se rompe y te dicen, mira, se erosionó. No, la erosión es el producto de la meteorización. Eso se acelera cuando tú creas contacto con el oxígeno. Entonces, al tú cortar esa capa superficial, orgánica, que impide que el oxígeno haga contacto con la roca, acelera el proceso de meteorización. Y cuando yo veo eso, yo digo, pues esta señora está loca. Ella no sabe lo que está diciendo. Y no es que no sabe, es que no le importa. Porque ella fue puesta ahí para ejecutar. Exactamente. Y ejecuta en contra de los recursos naturales. Y ahí nos dimos la tarea de defender nuestros recursos naturales y entendimos que esa persona tenía que estar fuera de su posición porque es una enemiga de los recursos naturales. Y la sacamos. ¿Cómo tú viniendo, ¿verdad? De tus proyectos independientes, cómo tú te empiezas a educar en cómo atacar estos problemas? Como que hay que bregar a nivel legal, hay que bregar a nivel legislación, hay que solamente hablar y los medios se van a encargar de llamarlo a la atención, pero ¿cómo tú empiezas a leer esta situación y a autoeducarte como en el proceso? Porque me imagino, o sea, escuchándote como que tú has ido aprendiendo de esto mientras lo haces. Te vas a reír, pero cuando yo encontraba esta dificultad de hablarle a la pared, un día dije, yo necesito entender por qué el ser humano reacciona de esta manera. Y ya yo había estudiado ingeniería y economics y me puse a estudiar antropología. Comportamiento del humano. Me puse a estudiar antropología, carácter personal. Empiezo a bajar libros y me voy desde... ¡Wow! Y llega un punto en que tú te entrenas a cómo hablarle a un individuo para que él sea receptivo. Porque a veces nosotros creemos que por decir la verdad la persona lo va a entender, pero no es así. Sí. Vemos muchos que se educan y utilizan los tecnicismos tratando de que una persona que no estudió lo comprenda. Y eso es imposible. Y ahí pues tratamos de profundizar lo que estamos diciendo para que la persona tuviese mayor capacidad de digerirlo. Alguien que no ha tenido la oportunidad de educarse. El individuo regular, el ser humano. Ajá. Entonces, cuando yo te digo que a mí no me gustaba hablar, era por esto mismo, porque yo había estudiado muchas cosas, pero no entendía cómo el ser humano se comportaba. Y yo creo que es algo esencial. Sí. Porque si tú no sabes cómo penetrar la pared, no vas a penetrar. Tú necesitas perforarla para poder entrar ahí. Y yo creo que ese fue el punto donde aprendimos a un poco calar más en el pensamiento Sí, a entender cómo la gente, como que cómo es que estudiar antropología fue lo que te ayudó un poquito a entender como que cómo la gente te iba a escuchar y a entender claro. Porque es que sí, hay gente que reacciona a información, hay gente que reacciona al miedo, pero pues uno no quiere irse necesariamente por el miedo, por implantar miedo, pero el miedo es respuesta a todas estas cosas que están pasando, que un ser humano racional empieza a decir, eso está mal. No me gusta entrar en estos temas, pero el miedo es la clave del perverso para controlar la humanidad. Tú siembras miedo, manipulas civilizaciones. Y la historia te lo vas a decir. Búscala. Desde Mesopotamia para acá. Tú siembras miedo y controlas civilizaciones. Sí. Y eso... desde las pirámides de Egipto. Sí, se han salido con la suya. Lo que pasa es que pues llega un momento en que la gente se empieza a dar cuenta y empieza a pedir otra cosa, y en este caso pues quizás lo que está pasando, que es la verdad,
como que si hay información y la información hace sentido y todo concuerda, pues eso estoy mejor, me siento más cómodo por acá, que has tenido buena respuesta en esa... Miedo a la muerte, miedo a la libertad, miedo a todo lo que rompe el control. Es lo que siembran los déspotas que nos controlan. Sí, el miedo a no poder, que viene desde el individuo hasta el colectivo, al no poder ser autosuficiente, que es la parte del colonialismo, o sea, de la colonia. Es súper interesante eso, entonces ahí te empezaste a sentir más cómodo con la antropología, que la gente te iba a responder, o sea, es algo indirecto, pero bien... Vi la reacción y algo que me ayudó mucho fue cuando estudié el problema que hay en Palestina. Por carácter, ¿verdad?, personal, me empiezo a estudiar históricamente qué es lo que ha ocurrido allí y me doy cuenta de la batalla que tienen y ahí pues uno un poco choca con la realidad y te das cuenta que no es tan distinto lo que nos pasa a nosotros. Sí. No estoy a favor ni de los israelitas ni de los palestinos, no es eso. Simplemente el análisis de lo que ocurre allí lo traspola acá y te das cuenta que es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Y todo es un miedo generalizado a que tú no puedes subsistir por ti mismo. Todo lo grande en Puerto Rico es americano. Menos la cucaracha chiquita, esa es la americana. Pero todo lo grande es americano. El árbol de café grande, ese es el americano. La china grande, esa es la china americana. Y cuando yo era pequeño, me acuerdo siempre que cuando se iba a la señal análogo, venía un jibarito chiquitito y venía un helicóptero grande así y se bajaban dos militares bien grandes y la señal acababa con el jibarito chiquito con un nene al lado dándole la mano al militar grande como en señal de que tengo la protección de este ser superior, más grande, sí, más fuerte, imponente. Y eso va trabajando la mente del ser humano. Y tú tienes luego generaciones que están contaminadas con eso que están viendo y se sienten inferiores. Y a mí eso no me pudo calar. No hay break. A mí no hay break que me diga que hay alguien superior en puertorriqueño. Yo los seres humanos los mido todos iguales, todos somos iguales. Es más, mientras más grandes, más desventajas tienen. Son más lentos, son más torpes. Grande era el dinosaurio y mira lo que le pasó. El cerebro era así. Sí. Así que el tamaño no da capacidad de pensamiento. Eso es un mito. Y yo creo que tenemos que romper con ese paradigma. Y lo estamos haciendo. Sí. ¿Cómo has visto la respuesta, ¿verdad? Con Movimiento Conciencia, ¿verdad? Que se llama. Y generaciones más jóvenes que mencionaste anteriormente, que se van a nutrir de esto como un ejemplo de cosas que puedes hacer, o el del lío que había entre el individuo regular y la política, o las posibles decisiones, a todo este camino que tú estás tomando, a que pues, vas a funcionar como un precedente o algo así. ¿Has visto buena respuesta de jóvenes, de niños? O sea, sí, no niños, pero universitarios. Brutal. Que son personas más conscientes ya de por sí, más conectados a la naturaleza, un poquito. Brutal. Es algo impactante. De verdad. Es algo de que muchos te lo dicen. Primero te dan las gracias y también te dicen, mira, yo esto no lo sabía. Vuelve y menciona a Ángelo porque sí, está aquí. Cuando tú escuchas a Ángelo hablando del conflicto entre los taxistas y Uber, tú escuchas la madurez política con la que él entiende cómo una empresa extranjera viene, no paga contribuciones, tú le impones unas contribuciones a nuestra empresa nacional y él ya te puede decir a largo plazo lo que ve, cómo una industria nacional va a ser desplazada, eso va a generar emigración, desempleo, se reducen los ingresos del Estado y cae en el endeudamiento público porque es un ciclo que este modelo económico se inventó y nos impone a nosotros. Sí, estamos en desventaja, el individuo local está en desventaja en todos los sentidos. Todo, mientras el puertorriqueño per se está en desventaja, porque en la medida en que tú dejes de producir vas a tener que consumir el producto importado. Y eso es lo que somos. 3 millones, tal vez un poco más de consumidores fijos del producto importado. Producto que le garantiza una empleomanía a empresas que no son de aquí, contribuciones a un gobierno que no es de aquí, y así es que explotan poco a poco a los puertorriqueños. Sí, algo que viene de 1900
12, algo así, la ley Jones y estas leyes, ¿verdad? Viene un esta poco más. estructura viene desde hace un montón Viene desde finales de 1700 con Adam Smith. Cuando inventa todo que nace el capital financiero, inventa todo este sistema de consumo y logran entonces imponerlo en distintos sitios. Estados Unidos es el primero. Estados Unidos es el lugar de mayor consumo en el mundo. Pasa que producen dinero. Exacto. Y tienen la ventaja de producir dinero y producir, porque Estados Unidos produce. Consumen, pero producen a la vez. Entonces, pues puede hacer una economía autosustentable. Nosotros no. Pero han cometido el grave error de que creyeron esas prácticas y hoy día tienen la deuda pública más grande del mundo. 23 trillones me parece, o cercano a esa cifra. Así que algo anda mal. Sí. Y lo que anda mal allá es lo mismo que anda mal aquí. Es el mismo problema. Por eso Donald Trump, tú ves que ahora hace unas políticas donde le impone cosas a China para que las empresas vuelvan a Estados Unidos a producir allá, porque entonces generan empleo allá, pagan contribuciones allá. Esa brecha que ellos abrieron fue un error que se les escapó, porque te lo digo, los grandes son brutos. Sí. Y los gringos pensaban que por ser grandes eran inteligentes. Pues ellos cayeron en el mismo modelo económico que inventaron. Y ahí está el resultado. Sí, entonces se tira que la deuda en Puerto Rico es bien grande, pero igual allá es lo mismo, pero hay escalas mayores. Cuando ellos vienen y se quedan con Puerto Rico, te dicen, pues vamos a quedarlo con esta colonia, vamos a llamarle territorio. Porque en el 1948 ya las Naciones Unidas hacen estos proyectos que se eliminan el colonialismo, entonces vamos a llamarle territorio. Montan un territorio aquí, donde ellos controlan variables económicas, entonces nosotros producimos consumo, no producimos material, producimos consumo. Y ellos producen material y tú se lo consumes. Y por eso tú vas al supermercado y ya no hay productos locales. Sí. Es productos americanos para el consumo de los puertorriqueños. Esa es la presencia que está aquí ahora mismo, que es peligroso. Es algo bien peligroso porque destruyó nuestra industria nacional. Y ya no hay nada hecho en Puerto Rico. No lo hay. Así que si nosotros queremos acabar con el colonialismo, esto no es irnos con carabinas a tiro limpio con ellos, eso es fábula y cosas del pasado. Si nosotros los puertorriqueños queremos acabar con el colonialismo, tenemos que comenzar a producir, hay que reducir las importaciones y que no se les sea rentable la importación de productos porque los puertorriqueños ya no lo necesitan. El día que eso pase, se acabó el colonialismo, sin tener que ir a plebiscito ni nada por el estilo, porque esto es un asunto económico, de carácter político, porque la política aplicada genera esto. Y por eso estamos en política. Si estamos en política es porque necesitamos controlar a los mercados y no que los mercados nos controlen a nosotros. Y el que lo entiende sabe que lo tiene que hacer y sabe que los que están en el poder no lo entienden. Sí. Y ahí sí te digo que no lo entienden. Ellos creen que esto, una ideología, lo va a revertir. Muchas personas te dicen, si esto es Estado, pues esto va a ser mejor, porque vienen más fondos federales. Pero es que ¿acaso tú produces? No produces. ¿Y qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Más fondos federales? Va a venir mayor consumo. Y usted a la larga desaparece. Como le pasó a Hawái. Galones de leche a 10 pesos. Culturas arrinconadas. Como si fuesen, me da pena decirlo, pero como si fuesen extranjeros en su propia tierra. Sí. Allí los tienen segregados. Como mismo hicieron con los indígenas allá en Lakota. En Lakota, porque Lakota es un estado. Mucha gente habla de que si Dakota es el norte, no. El estado de Lakota es el lugar donde viven los indios y no pertenece a los Estados Unidos. Pero cuando usted ve el mapa, usted ve un mapa completo de los Estados Unidos, pero hay un punto ahí que no es en estado. Qué interesante. Eso es. Sí, que todo reserva. Eso es historia, eso es propiedad de los indios. No es un estado. Y así tienen a los hawaianos y así nos tienen a nosotros. Sí, que se va cerrando y cerrando cada vez más. Nos tienen arrinconados, sí, al punto que muchos piensan que somos americanos. Yo los he escuchado y no los veo por Facebook diciendo, yo me vine para acá porque soy ciudadano americano. Usted es un inmigrante más que tiene una ciudadanía americana de segunda que te da la posibilidad de ir allá a trabajar. Sí. Pero americano no eres. ¿En qué momento te da ese... ahorita me dijiste, pero ¿en cuál fue el momento que tú dices... voy a asumir un puesto político, voy a asumir voy a seguir en esta línea a todo gender,
¿Y en qué momento anuncias tu puesto o tu candidatura? ¿O cómo fue ese proceso de realización y de aceptarlo? ¿O se te hizo fácil? Como que... No, fácil no se me hizo. Pero yo creo que cuando uno tiene una chispa una llama de justicia social dentro de uno, pues uno sabe que para tú poder verla realizada, tienes que ejecutarla. Porque nadie lo va a hacer. Entonces cuando uno nace con esa herida, tú cada vez que ves esa cicatriz, conoces el dolor. Y cuando tú ves que los que dirigen tu país no tienen esa cicatriz, no conocen el dolor, pues llega un punto en que tú dices, alguien tiene que hacerlo, no veo a nadie en el panorama, pues nosotros tenemos que empujarlo. Y decidimos hacerlo desde el 2018, pero lo anunciamos una semana antes de que saliera el chat del gobernador. Y lo hicimos justo en la Fortaleza y eso está grabado en Facebook. En Facebook, sí. El antídoto, como la policía fue, nos cerraron el acceso. Hubo una presencia de policía acá idéntica a cuando las manifestaciones para sacar al gobernador, como si allí estuviese hablando un criminal. Y eso ocurre porque el gobierno que sigue y persigue se da cuenta que lo que tú estás diciendo atenta contra el establishment. Y ellos ven un enemigo, no hay duda. Ellos ven un enemigo en nosotros, porque no soy yo, Movimiento de Conciencia del Pueblo, y en muchas personas que lo componen, y ellos ven el miedo. Ahora ellos tienen el miedo. Y cuando tú te das cuenta que traspasaste el miedo, estás ganando. Y estamos ganando. Bueno. Va a tomar tiempo. Tal vez no sea yo. Tal vez no sea Ángelo. Pero vienen generaciones detrás que si tú cultivas esa semilla, va a germinar. Sí, pero después es que en respuesta, o sea, pues, desgraciadamente tienen que pasar cosas para que despierte la gente, como estábamos hablando ahorita, pero en respuesta, después de la crisis del huracán María, una cosa tras otra, ahora los terremotos, como que uno ve que uno piensa que no se puede hacer peor y se siguen haciendo de sus cosas. Sí, alguien en el pueblo tiene que hacerlo, y ese discurso empezó a como que, pues creo que siempre ha existido, porque siempre es el individuo y el ciudadano el que tiene que tomar una postura y hacerlo, pero había, como yo pienso, quizás había un poquito más de desconexión de momento, pues con todas estas crisis estos últimos años, pues empezando con la crisis económica desde el 2008 por allá, pues como que hay que cambiar las cosas, y que está súper chévere, pero no es fácil. O sea, no es fácil cambiar tu vida. O sea, tú tienes tus proyectos de la finca, me imagino. Y un chiquitito, uno, una esposa, y uno abandona eso por el mejor beneficio de toda una civilización. Y lo que yo hago es decirle a la gente, no soy yo, no es el gobierno, eres tú la solución. Actúa tú con tu vecino, con tu amigo, con tu pariente. Actúa tú. Exacto. Olvídate de que va a venir un salvador. No, eso no existe. Actúa tú. Y a nivel comunitario se logra mucho. Sí. ¿Cuán esencial, que estás hablando de eso, cuán esencial tú crees, o sea, con todo lo que está pasando, cuán esencial tú crees que es tener un puesto legislativo o una posición allá de toma de decisiones versus juntar su comunidad y hacer sus cosas en la comunidad, que ha sido lo que se ha visto en María, ahora con los terremotos, todo eso? Como que si tú te logras poner y decir como que pues todas estas iniciativas han sido la solución por los últimos años, han sido lo que ha brindado el servicio al individuo, como que cuán esencial, o sea, yo sé que sigue siendo esencial tener una postura allá arriba, pero como ya que tú estás adentrándote y estás conociendo cómo funciona, como que cómo tú ves eso, ves, o sea, ves que en verdad algún momento, algún punto de frustración ahí de como que, mano, acá no hay break, o sea, No, frustración no hay, ni la va a haber, porque uno sabe que es una pelea. Sí, Entonces, es como tú dices, que si no eres tú, el próximo, hay que empezarlo. Las peleas no. En esta nosotros nos llevamos 2 sacos. Llevamos un saco.
y el saco es que vas a perder. Aquí yo siempre he estado claro de que contra el sistema yo voy a perder. Exacto. De que la ganancia la va a obtener el pueblo actuando ellos. Brutal. A ver, yo nunca voy a ver aquí una ganancia en esos términos. Sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Es a largo plazo. Es un desarrollo social. Es una civilización que va a cambiar y te lo juro que va a cambiar. Sí. Sí, Esa es nuestra ganancia. Sí. Pero no es que yo estoy tomando una acción pensando ver una victoria inmediata detrás de lo que hice. Sí, que más señal que el Ricky renuncia, que fue como que un jamaquión de un primer intento. Exacto. A mí me hubiese gustado que la gente se hubiese quedado allí indefinidamente a sacarlos a todos. Sí, el problema sigue, eso es. Pero es un proceso lento de aprendizaje continuo. Y lo vamos viendo. Vemos cómo otra vez se activan y ya van creando conciencia de que todavía gobierna el mismo que sacaron. Eso toma tiempo. No me podía frustrar porque se fueron de allí. Sí. Al revés, lo vimos como un triunfo, como un logro que va para los libros de la historia, que marca la vida a uno, que ya nadie lo va a poder borrar. Bien brutal. Y que la mayor satisfacción es ver que los que se burlaban de nosotros porque éramos minoría, ahora la minoría tiene la capacidad no de burlarse de ellos, de darle con la verdad en la cara y decirle, mira, aquí tienes el producto de tus acciones fanáticas y te lo sacamos nosotros. Sí, sí, eso es algo que en colectivo todas las iniciativas, todas las cosas que están pasando ahora con las redes sociales, hay mucha más información y mucha más accesibilidad a cosas que de momento no hay cuestionamiento. Míralo aquí, ahí está. Tú filmaste, tú hiciste esto y ahora se ponen la pared, entre la espada y la pared, kind of thing. Mira, yo espero que este podcast lo vean miles y que de esos miles que lo vean, espero que muchos de ellos sean de los que tienen la camisa que decía Ricky Rosselló. A ver dónde tienen esa camisa. A ver si todavía se atreven a sacar la camisa y ponérsela con orgullo. O coger su carro y ponerle el sticker y decir Ricky. A ver si todavía les queda vergüenza y moral para hacerlo. Yo sé que no. Y esa es una satisfacción muy grande. Sí, que ya ganamos. Vuelvo y te digo, ya con eso nosotros ganamos. Lo que estamos tratando es construir un país. Yo no creo que llegando a un cargo político inmediatamente vas a lograr un cambio. Toma tiempo. Esa era la pregunta que quería como que formular. Esto toma tiempo. Exacto. Pero si hay que empezar por ahí y tienen que ser diferentes individuos con este tipo de mentalidad para que se difumine las diferentes generaciones que hay de los que llevan años ahí metidos y una generación nueva con un nuevo pensar y conciencia diferente. Claro, yo siempre he dicho que, mira, ahora mismo nosotros tenemos un individuo que puede ser muy productivo en Puerto Rico fuera de un cargo político y por alguna razón no lo hemos hecho. Yo siempre he sido fiel creyente de que Georgie Navarro es más productivo en un museo de vida silvestre o algo así que tú teniéndolo tomando decisiones allí en la Casa de las Leyes y tú decís, mire, es increíble que en la historia este individuo fue mantenido por décadas bebiendo ron, haciendo el ridículo por las calles y esto es un ícono, porque para mí es un ícono que debería darle desprestigio a los que formen todo ese montaje político partidista a lo cual él pertenece, porque son los mismos que montaron el Amolao, son los mismos que tenían a Chemo Soto, son los mismos que han tenido una caterva de sujetos silvestres que cuando tú los ves da vergüenza de que hayan sido las personas que ejecutan leyes. Que mismo manejan el país. Tenemos a Héctor Martínez con la comisión que escoge los jueces del país. Tipo que sale convicto, sale preso federal por corrupto. Ahora es que pone los jueces. Pues hemos aprendido. Yo creo que nos falta mucho por aprender. Así que un cargo político, estamos usando el sistema para pelear contra para él. usarlo en contra. ¿Y tú sabes quién me enseñó eso? ¿Quién? Albizu. Don Pedro Albizu Campos. Muy bien. Don Pedro Albizu Campos en el 1932 fue a las elecciones. Y él sabía lo que había, pero utilizó el sistema para él poder llevar su mensaje y construyó un ejército que la historia está escrita ahí. Después del 32, dio candela. Nosotros estamos en el 32. Brutal. Sí, lo que pasa es que es una historia que no se conoce mucho porque pues, no convenía.
Pues nosotros la vamos a aplicar, la estamos aplicando. La pregunta que quería venir viene perfecto, justo que me estás trayendo en ese tema de Pedro Albizu Campos. Yo como individuo regular, una persona del pueblo, yo digo como que te da miedo o en algún momento te has visto, o sea, piensa en riesgo hacia ti como persona, porque por estar llamando a todas estas personas, o sea, son cosas que han estado pasando por tanto tiempo, como lo que uno le dice como una mafia, como que es una pregunta, en verdad, como que real yo como persona, como que no que te hayas visto como que ya en riesgo, pero existe ese pensamiento en ti, porque estás llamando atención temas delicados, muchas personas, y de la manera que lo estás trayendo a colación siempre, como que cómo funciona eso en... El único miedo que en mi vida sentí fue el que iba a perder tiempo de mi vida fuera de compartirlo con mis hijos y con mi esposa. Ese fue el único miedo. Y lo internalicé como un sacrificio. Pero a la guagua de mi esposa le cortaron la línea de los frenos. A mí... a esas cosas me refería. Ajá, Ya están casa, pasando, te estaban sí, persiguiendo recientemente. Hace tiempo en mi casa el helicóptero de Fura, cuando estaba Ricardo José y yo controlando esos malandrines, se iba en el techo de mi casa y se quedaba ahí como 5 minutos resoplando 5 veces, lo hicieron 5 veces. Y eso está grabado también. Pero yo, es miedo a eso. De intimidación. No, miedo no. El miedo es para controlar. Y yo creo que ya nosotros estamos probando que no nos van a controlar, así que no hay miedo. Sí, esa es señal de que lo que estás haciendo está funcionando. Claro, vuelvo y te digo, el miedo era perder el tiempo de vida con mis hijos, pero si lo que yo estoy haciendo le va a enseñar a mis hijos a que los derechos tienen que pelearlos, a que las injusticias se combaten, a que para permanecer en su vida hay que pelear por ellas, pues que tengan ese ejemplo. Y es lo que tratamos de hacer. Brutal palabra grande. Y sí, lo estás haciendo de todas maneras, como en la manera de activismo y también como empresario, porque tú tienes tu negocio, sigue funcionando, ¿verdad? Escuché que tu plan es montar la café, poder exportar tu café hacia Europa y eso, y son planes que es la idea, es poder aportar esta idea al futuro de Puerto Rico, pero también tú ser partícipe de lo que estás hablando, de montar un negocio que sea funcional y autosustentable en Puerto Rico. Que eso es brutal, súper difícil en este momento histórico, súper de celebrar. Y que no dependa de las desgracias decisionales que toman los politiqueros de Puerto Rico. Porque ahora mismo se cae la economía aquí porque van a aumentar el gasto energético. A mí no me va a afectar. No me va a afectar. Que va a haber problemas porque el producto importado va a venir más barato todavía. No me va a afectar. ¿Sabes? Yo me liberé de esas cadenas. Hubo que estudiar un poco para poder lograrlo. Pero que hagan lo que les dé la gana. Que nosotros vamos para adelante. Qué brutal, hermano. Brutal, no es éxito y mucha fuerza, ¿verdad? En todas las iniciativas y todos los challenges que se decidan, ¿verdad? Enfrentar. ¿Alguna otra cosita que quieras aportar? Sé que estás pasando ahora, ¿verdad? Estás como candidato a la gobernación independiente. Como candidato independiente, que es dentro del sistema de la forma, me imagino que lo más difícil, porque no quieren que lo hagas o te van a poner todas las trabas, que es lo que están haciendo. Sí, está hecho, es un sistema que está hecho para que solamente los partidos políticos o las personas multimillonarias, y no multimillonarias, vamos, las personas con alta capacidad de capital, lo puedan lograr. Porque exigen unos parámetros a alguien por carácter individual que son irreales cuando tú no tienes ese poder monetario. Y ahí es que yo me siento orgulloso de que el Movimiento de Conciencia logró unir un grupo de personas que no son de adineradas y por su carácter personal han enfrentado el sistema y se tiraron a la calle y cogimos más endosos que Carmen Yulín, que Charlie, el de Aguadilla, se me olvida el apellido, que Aníbal Acevedo Vila, que todas estas personas que llevan años, nosotros lo cogimos sin estructura partidista, sin dinero, porque aquí no ha habido desembolso de dinero, ni campaña, tú no ves paquines ni nada por el estilo, solamente las redes sociales. Wow. Y ellos nos imponen 3 veces la cantidad de endosos que a los demás. A Eliezer Molina es el único que en estas elecciones se le pidieron 20,000 endosos. A todos los demás se le pidieron 8,000.
Wow. Yo tengo que completar con el 20% 23,000. Un ser humano en 8 semanas. Y cuando tú tienes eso, pues tú te das cuenta que es un parámetro difícil de romper. Y la ley eso no es lo que dice. La ley dice que yo necesito 8,000. Así que nosotros cumplimos con lo estipulado en la ley, pero la Comisión Estatal de Elecciones no quiso acatarlo. Así que ahora vamos para los tribunales, no con la esperanza de que un juez tome una decisión coherente, sino porque vamos a enfrentar el sistema en todos los foros y hasta las últimas consecuencias. Y vamos a tener otras decisiones más, sin importar la decisión que tome el tribunal. Nosotros estamos listos para enfrentarlo y sabemos que esto es a largo plazo. Y si ahora no es, después será. Y si no soy yo, será otro, o otro, o otro. Pero de que va a pasar, que le pongan el sallo que va a pasar. Brutal. Además de, ¿verdad? Me imagino que ese será el enfoque de tu energía en estos próximos meses y eso. Pero, ¿qué se puede esperar? ¿Qué otras cosas están pasando con Movimiento Conciencia? ¿Sigue activo en las cosas que están pasando en las costas? Como que cómo te estás partiendo, cómo están viniendo ahí personas de voluntarios a ayudarte si es posible, como que qué está pasando y qué se espera de Movimiento Conciencia. Pues sí, se están sumando, miles. Sí. Miles de personas y eso es lo que queríamos, o sea, no pretendimos nunca hacer algo fuera, o sea, algo ordinario. Es bien loco que algo que nazca de un Facebook, de un video de Facebook, que tú digas como que, bueno, voy a hacer un video, de ahí a todo este efecto. Y mira, nosotros estamos creando unas cooperativas agrícolas, de otros sectores, como por ejemplo en San Sebastián vamos a hacer una de procesadores de alta tecnología, integrando los estudiantes de Puerto Rico para que ellos hagan todo el mercadeo, exportación, contabilidad, y se vayan nutriendo y vayan desarrollando una experiencia y unas patentes, unas licencias para desde a nivel individual crear empresarios puertorriqueños. Eso lo estamos haciendo ya y eso lo vamos a continuar haciendo. Y ese producto se va a ver a largo plazo. Eso es desarrollo económico. Lo vamos a ver a largo plazo. Y Movimiento Conciencia está para eso. Lo estamos haciendo. No depende de una candidatura ni nada por el estilo. Y van a tener que soportarlo porque en la medida en que estos proyectos progresen y el gobierno siga fracasando, la credibilidad se va a traspasar de un lugar a otro y yo no tengo duda de eso. Sí, muy bien. Así que vamos para adelante. Las playas las vamos a defender. Nuestros recursos naturales los vamos a defender y vamos a defender la felicidad del puertorriqueño. Porque el ser humano no vino para hacer gran cantidad de capital, el ser humano vino para ser feliz. Y esa felicidad usted la encuentra en muchos medios que no son el éxito laboral nada más. Trabajar la tierra, en tener algo que tú seas sustentable y ya. Mira, yo he visto niños que sus padres no tienen dinero y los llevan a la playa y se entretienen con las olas y tú escuchas a los nenes reírse, comparten en familia, llegan a su casa a dormir y al otro día le piden al papá que los lleve a la playa. Así el camino se da 1 hora. He visto niños que viven en un apartamento de $1 millón frente a la playa, el papá no los lleva a la playa y lloran porque necesitan que se les compre un videojuego nuevo o una tableta. ¿Cuál de los dos alcanzó la felicidad? Sí. No hace falta. El que menos necesita. Estamos en el rumbo incorrecto. Entonces nosotros queremos darle orientación a lo que es nuestra civilización y eso es lo que estamos tratando de impulsar. Súper, hermano. Pues nada, pues espero que puedas seguir usando. Me gusta cómo estás usando todas las redes sociales para tu favor, ¿verdad? Como para llevar algo que hace 15 años no era real y ahora pues te ecualiza el juego. Porque pues me imagino que ya con lo que me vas contando, pues me imagino que te has encontrado con muchas paredes o muchos que te tiran para el lado porque no te quieren ayudar estaciones de los medios tradicionales, esto y lo otro. So, pues ahora existe esa otra posibilidad de que sigan usándola y mano, que les vayan para adelante. Mucho éxito porque en verdad es para el bien de Puerto Rico. Gracias, y lo vamos a lograr. Mira, por ponerte un ejemplo, la empresa número 1 que atenta en contra de los puertorriqueños, el enemigo número 1 de Puerto Rico, es la empresa Ferrer Rangel. El Nuevo Día nunca se ha tirado un titular que diga Eliezer Molina. Pues cuando me tratan de certificar por la trampa que me hicieron con los endosos, ahí se tira la noticia. Eliezer Molina.
Y eso es bueno porque ya yo veo que sí saben lo que estamos Saben, haciendo. lo que pasa es que estaban escondiéndolo. Pero que se acuerden de lo que yo te acabo de decir. Que los grandes son brutos. Y si ellos se creen que son grandes, que se preparen. Porque los pequeños los van a tumbar. Brutal, brutal, es verdad, sí está. Eso lo cuenta, eso es la historia, da la razón. A mí me gusta siempre comenzar con una pregunta como que ¿qué tú le recomiendas a niños o un joven, o no, ni siquiera a un niño, porque quiero ser un poquito más amplio, a una persona que sea empresario o no, quiere tomar la rienda en algún proyecto de líder de iniciativa comunitaria o tomar un puesto político, como que tú ya teniendo este 2 años de transcurso o algo así, como que tú qué palabras tú le das a una persona, le recomienda o de motivación le dices al puertorriqueño ahora mismo, ¿verdad? Que para eso. Que nunca permita que nadie le diga que no lo va a poder alcanzar. Que crea en su instinto y que uno tiene que actuar en la vida para vivir de los resultados. Así que se sienta orgulloso si lo logra, si no lo logra. Y que por cada caída que no lo vea como un fracaso, sino como un paso de aprendizaje que lo va a llevar al crecimiento. Y si bien utiliza nuestros recursos naturales, si bien utiliza todo lo que es nuestra cultura, nuestra etnia, va a ver que va a lograr ser feliz él y a los que lo rodean, sin necesidad de tener que aplastarlo. Por ejemplo, yo siempre estaba en contra de ver que se privaticen todas estas escuelas, todos estos colegios, y que yo estoy segregando una población de niños que sus padres son adinerados, que no tengo nada en contra de eso, versus otros que nacen en lugares desventajados. Los está separando cuando niños. Entonces, cuando ellos crezcan, el que tiene el gran poder no va a sentir ningún sentimiento en que se aplaste a alguien que no conoce. Pero si ellos, cuando estudian desde pequeños, crean esa hermandad, cuando esta persona adinerada vaya a actuar, va a pensar 2 veces aplastar a su amigo, a su hermano. Pues eso nosotros podemos cambiarlo. Y es un error que hemos cometido que tenemos que transformar, pero que nadie tenga miedo a ser un empresario puertorriqueño, que sienta orgullo y que se olvide de que si viene una multinacional y tiene mayor poder capital, eso es pamplina. Siempre estudiar los mercados y ver dónde tú puedes tener mayor retorno de inversión. Y no necesariamente aquí, expórtalo. Y que tiren para adelante, que no se sientan inferior a nadie. Brutal, no, tremendas palabras, pero me surgió una pregunta más. Tú como agricultor, porque lo mencionaba anteriormente, ¿cuál es tu punto de vista con la situación de Monsanto y las tierras en Puerto Rico y en competencia con el agricultor puertorriqueño? Que no es competencia porque ese producto no se consume, es científico, pero como que ¿cuál es tu punto de vista con ese experimental? Monsanto es la versión Walmart para el minorista, pues para el agricultor. Y Monsanto debe estar fuera de Puerto Rico. Lo tenemos aquí, pero tenemos entonces que combatirlo. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Pues ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y que se preparen. Nosotros ahora mismo en San Sebastián estamos trabajando para poder desarrollar un sistema de incubadora donde nosotros vamos a producir estos artículos de alta calidad para distribuirlo de forma gratuita a nuestros agricultores. Entonces le vamos a quitar los clientes. Y si tú no tienes salida a tu producto, pues tú le quitaste el mercado. Y el secretario de Agricultura, Carlos Flores, que es el que los ayuda y viabiliza el que ellos se les sea rentable estar aquí, porque se prepare, porque lo vamos a sacar como sacamos a Daniel Vázquez. Ok, o sea que todas estas situaciones ustedes están tratando, o sea que es lo difícil a veces lograr dar un paso atrás, observar de verdad la situación y ver entonces cuál es su punto débil y por ahí atacarlo, pues le quitar, en este caso es como que quitar el mercado o minimizar ese mercado lo suficiente para que no sea viable. Eso lo aprendimos estudiando ingeniería. Súper interesante. Un elemento rígido y dúctil cae cuando tú le quitas una pieza y se desploma. Búscala y túmbalo. Y sí que Monsanto tiene su punto débil también. Qué cool, interesante ver cómo
como de un círculo, ¿verdad? De esa preparación y esa educación. ¿Tú has podido viajar mucho? ¿Has viajado? ¿No has viajado fuera de Puerto Rico? Sí, he ido a New York, New Jersey, Florida. He ido a varios estados. Sí. Sí, Por no, desgracia. pero sí, pero lo nítido, te hago la pregunta porque en verdad parece como si hubiera viajado, pero en verdad pues es la educación, es la lectura, el educarte. Uno más uno es dos en portugués, en mandarín. Esa es la importante de la ciencia y de la alta tecnología. Que cuando tú te educas en ciencia, la ciencia no cambia. No importa el idioma que la aprendas, no importa en la universidad que tú estés, la ciencia es la ciencia y las matemáticas. Entonces, yo he visto una fortaleza bien, bien marcada en los que estudian ese campo. Por ejemplo, si tú estudias leyes, aquí, aplicarla aquí. Y vas a tener que trabajar aquí. Uh-huh. Si tú estudias medicina, no importa si la estudiaste en México, en República Dominicana, en donde sea, pues es aplicada en cualquier lugar del mundo que tú te pares. Igual pasa con la ingeniería. La ciencia del futuro. Brutal. Y la última pregunta. ¿Cómo ves después de la situación de lo de recursos naturales, el cambio de administración, me imagino? ¿Cómo ves la situación? ¿Estos proyectos han seguido? ¿Ha mermado un poquito la permisología? ¿Cómo tú? Porque yo, en verdad, pues uno de momento para ver información y uno no tiene mesura. Como que tú de adentro, ¿cómo tú ves eso después de este cambio? Percibo el miedo. Sí. Percibo el miedo. Veo que se detuvieron, que están tratando de empujar lo que ya tenían porque los inversionistas ya pagaron. Ya eso está comprometido. Pero no veo que sigan avanzando. Así que logro ver el que se detuvo el avance. Eso no quiere decir que terminamos. Sí, pero la permisología, como se estaban viendo permisos y cosas nuevas desmesuradamente, era una de las cosas que más preocupantes. Es que no se estaban viendo. Simplemente aparecía. Fulano de tal la propone, aquí está. Ya está vendiéndose, ya está comprada, ya están construyendo. No hubo análisis crítico del contenido de ese documento. Pues qué bueno Nunca escuchar eso, que estén deteniendo, sea por miedo, sea por lo que sea, pero que estén mermando ahí eso, están logrando. Ya eso se ve. Qué bueno, mano. Se ve. Pues nada, brother, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted, porque estos trabajos son los ratito, pero también por todo el tiempo que tú le dedicas a esta labor comunitaria. Igualmente, porque estos trabajos que tú haces es lo que lleva a muchos a ser escuchados, que no necesariamente se le dan foro en los medios corporativos. Sí, no, aquí es sentarnos a hablar en el así, descalzo en el patio, como si estuviéramos en el patio de tu casa ahí tomando un café. Así que muchas gracias, brother. Gracias, un placer. Y seguimos pendientes siempre a todas sus iniciativas. Redes sociales, ¿cómo te pueden seguir a ti y Movimiento Conciencia? En Facebook, en Eliezer Molina o Movimiento de Conciencia, y también en Instagram, Eliezer Molina, Movimiento de Conciencia, y nos encuentran, y lo importante es que compartan lo que nosotros hacemos, porque así los puertorriqueños se vuelven dueños de la opinión pública, porque los medios, con la opinión publicada, tratan de manipular la mente de los puertorriqueños, pero en la medida en que los puertorriqueños o la civilización comparten este tipo de acciones, pues se vuelven dueños ellos de la opinión pública, y eso es bien importante. Brutal, mano, brutal. Pues sigan todas sus iniciativas y todos los proyectos. Yo seguiré pendiente también. A nosotros nos pueden seguir en Ricky Muñiz _PR y @elviaje.tv en YouTube, Facebook, Instagram y en todas las aplicaciones de podcast. Compártelo con tus amistades y aporten para la conservación de Puerto Rico y el bienestar del futuro de esta isla. Eso así. Y otra cosa, no más colores. No más colores. No más colores. Ya de eso hemos aprendido. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Eliezer. Gracias a usted. Hasta la próxima, corillo. Que espero que disfruten. Gracias.